El silencio que siguió a la revelación de Sindar fue sofocante. Albert sentía el corazón latiéndole con fuerza contra el pecho. Todo su cuerpo estaba rígido, preparado para reaccionar ante cualquier movimiento de los 4 reyes. A su lado, Pedro tampoco se movía. Ambos intercambiaron una breve mirada cargada de tensión e incertidumbre. ¿Qué se suponía que debían hacer ahora? Estaban atrapados en un mundo desconocido, rodeados por seres capaces de destruir asentamientos enteros. Y lo peor era que no tenían salida. No sabían cómo abrir portales ni cómo regresar a su mundo. Incluso activar sus energías sería inútil. Se convertiría en esferas que terminarían alimentando a los familiares. Entonces Orantos habló. Tranquilícense. Hay una razón por la que los trajimos a ambos aquí. Escuchen hasta el final. Ninguno de ellos respondió ni se movió. Sindar continuó hablando. Cuando Primo Immortus nos propuso su trato, dudamos. El Nicorrio, después de haber estado junto a Diego durante tanto tiempo, creía en él. Creía que si estaba decidido a derrotarlo, lo lograría. El Nicorrio permaneció quieto, pero la niebla púrpura que rodeaba su cuerpo comenzó a titilar con más intensidad. Pero Diego había desaparecido. Ninguno de ustedes parecía recordarlo. Ya no controlaba su mundo. Así que nosotros sentimos que no teníamos otra opción. La voz de Sindar perdió parte de su firmeza habitual. Pero cuando fuimos a atacar, te vimos, Diego. Y eso cambió todo para nosotros. Orantos comenzó a avanzar. Cada uno de sus pasos hacía vibrar el suelo multicolor debajo de ellos. Albert y Pedro dieron medio paso hacia atrás por puro instinto. Entonces Valor también avanzó, y lo mismo el Nicorrio. Sindar seguía sobre el caparazón de Orantos mientras los 4 reyes se alineaban uno al lado del otro frente a Pedro, y finalmente los 4 inclinaron la cabeza. La voz de Sindar sonó más seria que nunca. Si nos los permites, deseamos trabajar contigo una vez más. Pedro sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Albert se quedó boquiabierto. Queremos ayudarte en la batalla contra Primo Immortus. A cambio, solo pedimos que encuentres una forma en la que nosotros también podamos sobrevivir. Ahora todos los ojos cayeron sobre Pedro, incluidos los de Albert, que intentaba desesperadamente mantener la calma. Pedro hizo exactamente eso. Tragó saliva y simplemente dijo: Así que han decidido ayudarme otra vez. Perfecto, no tengo ningún problema con eso. Los 4 reyes levantaron la cabeza. Por primera vez desde el inicio de la conversación parecían confundidos, pero luego lentamente todos asintieron complacidos, y fue en ese momento que un símbolo apareció en sus frentes. Albert abrió los ojos de par en par, primero temiendo que la marca de Primo Immortus brillara y tomara control de los familiares. Pero lo que apareció fue otra cosa. El mismo símbolo que los vampiros utilizaban al crear contratos con familiares. «¡Esperen, no!», exclamó Albert. No terminó la frase porque los cuerpos de los 4 reyes comenzaron a deshacerse en fragmentos de luz, y luego en torrentes de energía que salieron disparados hacia Pedro. Por un instante el mundo entero pareció iluminarse en una explosión multicolor. Cuando el brillo cegador disminuyó, Albert pudo ver a Pedro de pie con el símbolo repetido 4 veces en su cuerpo. Una en el brazo, otra en el cuello, otra en el pecho y la última en su espalda. Acababa de hacer 4 contratos, mucho más fuertes que cualquier otro que los reyes familiares hubieran hecho con Primo Immortus. Ahora estaban vinculados a él. Y en el mismo instante en que la conexión se completó, supieron la verdad. En un espacio negro, vacío, donde no existía el suelo, el cielo ni el tiempo mismo, los 4 reyes discutían. «¿Cómo que este no es Diego Talen?», rugió Sindar mientras llamas rojizas brotaban de su cabeza y se agitaban violentamente. El Nicorrio permanecía inmóvil observando el vacío alrededor. Su niebla púrpura fluctuaba de forma errática, claramente alterado.
No me importa que luzca igual por fuera, deberías haberlo sentido. Tú fuiste el que convivió con Diego. El Nicórreo soltó un gruñido grave. Orantos, en cambio, permanecía completamente calmado. Lo hecho está. Ya estamos vinculados a esta persona. Lo mataremos para liberarnos. Cálmate, Sindar, por favor. No sirve de nada gritar y lanzar acusaciones. Si vas a hacerlo, acúsame a mí también. No solo al Nicórreo. Yo tampoco me di cuenta de que no era Diego. No puedo creer que hayamos sido engañados de esta manera. Yo sí. Este muchacho es un gran imitador, sea quien sea. Las llamas de Sindar se agitaron aún más. ¡Esto es un desastre! ¡Nos vinculamos a un desconocido! De regreso en el exterior, las 4 marcas sobre el cuerpo de Pedro comenzaron a brillar intensamente, y luego los reyes se hicieron presentes una vez más. ¡No eres Diego! ¡Nos engañaste! ¡Nos hiciste caer en una trampa!, bramó Sindar. Las llamas alrededor de su cabeza crecieron hasta envolver parte de sus hombros. El calor se expandió por el aire. ¿Quién eres? Si no respondes, romperemos el contrato aunque tengamos que arrancarte la vida para hacerlo. Las llamas crecieron aún más y Albert se puso delante de Pedro protegiéndolo de manera instintiva. «Esperen, puedo explicarlo». Sindar lo miró con furia, pero se detuvo. «Tienen razón, este no es Diego, pero es uno de sus amigos más cercanos. Tal como dijeron, Primo Inmortus ya comenzó a actuar. Diego fue personalmente a enfrentarlo. Mientras tanto, dejó a Pedro encargado de cumplir sus deberes y fingiendo ser él para evitar levantar sospechas. Se trata de una misión secreta». Albert señaló hacia atrás. «Pedro tiene una habilidad de transformación, pero nosotros nunca intentamos engañarlos. Solo estábamos protegiendo el asentamiento bajo las órdenes de Diego cuando el Nicórreo apareció y nos trajo aquí». Las llamas de Sindar se expandieron otra vez. «Podrían ser sirvientes de Primo Inmortus. Podrían haber planeado robarnos nuestro poder desde el principio. Tal vez Diego ya está muerto y ustedes solo nos utilizaron». Albert cerró los ojos esperando lo peor. Pero fue Orantos el que impuso calma, dando un golpe al suelo con una de sus patas. Una onda expansiva recorrió el paisaje entero, haciendo vibrar el aire y silenciando a todos. «En nuestra desesperación por salvar este mundo, nos hemos comportado de manera brusca, sin permitirnos pensar, sin comprobar nada. Esta situación también es culpa nuestra». Sindar permaneció en silencio y sin apagar su fuego. «Además, esta persona es muy fuerte. Ya vimos lo que puede hacer en batalla. Derrotó a familiares poderosos con un solo golpe, y ahora puede contenernos a los 4. Estoy intrigado. Esto no es algo que cualquiera pueda hacer». Finalmente, Pedro dio un paso al frente llevándose una mano al pecho. «Quizás no me reconozcan porque estoy usando esta apariencia, pero nosotros nos conocemos». Activando su habilidad, un brillo de energía lo cubrió y su cuerpo comenzó a transformarse, regresando a la normalidad. El Nicórreo soltó una serie de gruñidos bajos. «¿Qué está diciendo?», preguntó Albert nervioso. Sindar frunció el ceño. «Dice que se llama Pedro y que lo recuerda, que es en efecto un hombre de confianza de Diego». Orantos agregó: «También dice que podemos confiar en él». Una leve sonrisa apareció en su rostro de tortuga. Era casi tierna, casi divertida. Sindar todavía parecía incómodo, aunque ya no irradiaba aquella intención asesina. Las llamas disminuyeron hasta desaparecer, y por fin, Albert soltó aire por la nariz aliviado.
Mientras Pedro activaba nuevamente su transformación y recuperaba poco a poco la apariencia de Diego, él se quedó inmóvil, sumido en sus pensamientos. Tener a los 4 reyes de su lado sería increíblemente útil, no solo para enfrentar los futuros ataques que seguramente vendrían de los marcados, sino especialmente para la inevitable batalla final contra Primo Immortus. Aunque también estaba el otro lado del problema. La traición de los reyes desataría la furia de Primo Immortus, y alguien como él no reaccionaría simplemente con enojo. Albert bajó la mirada pensando cada vez más rápido. Las piezas comenzaron a encajar una detrás de otra, hasta que algo hizo clic en su mente. Sus ojos se abrieron apenas. «Esperen un minuto». Todos lo miraron. Albert clavó la vista en Sindar. «Dijiste que el Nicorrio puede abrir portales a nuestro mundo, pero también al otro, al de Primo Immortus». Sindar levantó una ceja sin entender todavía a dónde quería llegar. «Sí, así es». Albert sintió cómo el corazón le daba un vuelco. «Entonces, ¿me estás diciendo que tenemos una forma directa de llegar a él? ¿Sin problemas y sin límites? ¿Ahora mismo, si quisiéramos?» De regreso en la Tierra, la nave de Lázaro atravesaba el cielo a una velocidad monstruosa. Las nubes se partían a su alrededor mientras el vehículo se movía como una bala oscura. Él permanecía sentado frente a los paneles de control, iluminado por las luces oscuras de la cabina. Sus manos se movían con calma sobre los controles. Ni siquiera se molestaba en girar la cabeza para mirar a Jessica. Y eso era lo que más la inquietaba. No la había atado. No le había quitado sus dagas. Ni siquiera la había encerrado en otro compartimiento. Simplemente la había dejado allí, de pie detrás de él, consumiéndose en silencio con sus propios nervios. Por un instante pensó en volver a colocarse una daga en el cuello y exigirle que aterrizara, pero ya lo había intentado antes y no había funcionado. A esa altura estaba convencida de algo. Si Lázaro ni siquiera se molestaba en vigilarla, era porque estaba preparado para cualquier cosa. Eso le provocó un escalofrío incómodo. Su mente viajó inmediatamente hacia Santiago. Esperaba que estuviera bien. Si los nuevos reclutas habían conseguido salvar a Galnar, entonces tenían que poder haber hecho lo mismo con Santiago, ¿no es cierto? Disimuladamente levantó una mano y rozó detrás de su oreja, sintiendo el pequeño bulto oculto bajo la piel. Era el rastreador que Lorenzo había instalado. Por ahora tenía que mantenerse firme y seguir con el plan. A pesar de la reciente interrupción, todo avanzaba bien. Exhaló lentamente y giró hacia una de las ventanillas. Ya no había tierra bajo ellos, solo agua, una extensión azul infinita que parecía no terminar nunca. La nave continuó avanzando sobre el océano durante un largo rato. El tiempo comenzó a sentirse extraño allí arriba, aislados del resto del mundo mientras se alejaban cada vez más de todo. Y entonces Jessica vio algo. Había una silueta adelante. Se inclinó hacia el vidrio y apoyó ambas manos sobre él, intentando distinguir mejor la figura a la distancia. Era otra nave. Parecía avanzar en la misma dirección que ellos. La imagen continuó aclarándose a medida que se acercaban. No era una sola nave, sino varias. Decenas de siluetas atravesaban el cielo sobre el océano, todas moviéndose hacia el mismo destino. Algunas eran enormes y pesadas, oscuras como fortalezas flotantes. Otras eran más pequeñas y veloces. Había diseños que Jessica jamás había visto en su vida. Estructuras extrañas, angulares, casi alienígenas. Y entre todas ellas, reconoció algunas. Eran naves de las fuerzas vampíricas. Jessica sintió cómo el corazón comenzaba a acelerársele. Entonces vio aparecer en el horizonte una isla. Primero como una sombra oscura perdida entre la neblina del océano. Luego, poco a poco, tomando forma. La isla parecía demasiado tranquila. Una enorme playa de arena gruesa y caliente la rodeaba por todos lados. Era tan ancha y plana que el mar apenas tenía olas. El agua avanzaba suavemente sobre la orilla con movimientos lentos y tranquilos, casi antinaturales. Cuando la playa al fin terminaba hacia el interior de la isla, todo era vegetación salvaje y densa, muros verdes que se alzaban como si ocultaran el corazón de ese lugar a propósito.
Cuando la nave de Lázaro aterrizó sobre la arena, Jessica mantuvo la vista fija en el cielo. Las demás naves también estaban descendiendo, pero no cerca. Aterrizaban lejos unas de otras, separadas por enormes acantilados, extensiones de jungla espesa o sectores completamente distintos de la isla. Era como si ninguno quisiera acercarse demasiado al resto, como si todos desconfiaran entre sí. Con un sonido metálico se abrió la compuerta. Lázaro se puso de pie y sin decir una palabra más saltó hacia el exterior. Jessica dudó unos segundos antes de acercarse al borde de la nave. El aire cálido y húmedo golpeó su rostro de inmediato. ¿A dónde vamos? ¿Qué estamos haciendo? Lázaro ni siquiera giró hacia ella para responder. ¿Por qué tendría que darte explicaciones? Vamos, baja de una vez. Jessica apretó las manos con fuerza, conteniendo las ganas de responderle, pero no tenía demasiadas opciones. Finalmente saltó desde la nave y lo siguió. Lázaro avanzó directamente hacia la jungla. La luz del sol quedó parcialmente bloqueada por enormes árboles de troncos finos que se elevaban varios metros hacia arriba. Grandes hojas verdes colgaban por todas partes. El suelo era húmedo y blando, cubierto de raíces, barro y plantas salvajes. Necesitas que te ayude. Lo dijiste antes, delante de los demás. Para eso tengo que saber qué estás planeando, insistió Jessica, intentando mantener la voz firme. Lázaro soltó una pequeña risa seca. No necesito tu ayuda directamente, cariño. Lo único que necesito es a ti. No importa dónde estamos ni a dónde vamos. No tienes ninguna posibilidad de huir. No de verdad. Tal vez puedas correr y esconderte por un rato, pero tarde o temprano terminarás donde te necesito. Jessica sintió como un escalofrío le recorría la espalda. Continuaron avanzando en silencio. Ella intentaba mantenerse atenta a todo alrededor. Observaba la jungla. Buscaba cualquier cosa extraña. Barreras, guardias ocultos, algún tipo de sistema que impidiera a otros llegar hasta allí, pero no veía nada. Después de atravesar otro enorme grupo de árboles, Lázaro se detuvo de golpe. Jessica miró adelante y no vio nada, al principio. El aire se volvió extraño, como viciado, como cargado de energía. Y tras unos segundos, la energía se estabilizó. Ahora ante ellos no había jungla, sino una plataforma metálica. Había terminales de computadora distribuidas y gente moviéndose en todas direcciones. En el centro se ubicaba una gran área plana con una barandilla alrededor que tenía varios símbolos grabados en el suelo. Casi parecía una arena de batalla. ¿Eso es un holograma?, preguntó ella confundida. No seríamos tan tontos como para usar algo que Lorenzo Garcés podría desactivar. Hay muchas cosas que el mundo ha perdido. Poderes antiguos que utilizaban la energía de los cristales y la energía que nos rodea. Un mundo de magia. ¿Toda esta gente es la que vino en las otras naves? Lázaro la tomó del brazo para hacerla avanzar. Y sus naves están siendo desmanteladas y hundidas en el mar. Aquí puedes entrar, pero no puedes salir. Justo cuando pisaron la plataforma, Jessica se llevó la mano al pecho, atravesada por la energía que la rodeaba. Todos los demás en ese lugar eran vampiros. Su sentido de Dhampir se lo decía y la alertaba. Fue un cambio súbito, brusco. Algo más protegía esa plataforma y había evitado que lo sintiera antes. Esa estructura tenía un camuflaje visual, pero también energético. Ella no pudo evitar absorber todo eso. Se detuvo con fuerza y Lázaro no pudo arrastrarla más. Lo mejor que puedes hacer es no volver a tocarme, le dijo ella. ¿Qué? ¿Crees que puedes vencerme?, respondió él y a continuación golpeó el suelo. Al hacerlo, apareció una de sus trampas debajo de ella. Brilló intensamente y la sobrecarga que Jessica sentía desapareció. Por supuesto, ella ya no podía moverse. Esto va a paralizar tu cuerpo durante un par de horas. Como ya te dije, no necesitamos que hagas nada. Solo que te quedes quieta. Pero entonces Lázaro miró directamente al ojo de Jessica y notó algo. Levantó la mano y con un movimiento brusco le sacó el lente de contacto.
Ella sintió un dolor intenso y su ojo empezó a proyectar su luz amarilla de inmediato. ¿Quieres que el mundo siga como está cuando tienes que ir por ahí disimulando lo que eres? Patético. Tomando a Jessica como un paquete, continuó avanzando hacia el centro de la plataforma. Jessica intentaba resistirse, moverse al menos, pero no podía hacer nada. Era extraño porque no se había debilitado. Todo lo contrario. Aún podía sentir cómo absorbía energía, cómo su poder crecía, solo que no podía usarlo. Un sonido fuerte apareció de la nada y una trampilla se abrió en el suelo. Por allí comenzó a elevarse una cama metálica. Lázaro colocó a Jessica ahí y luego la ató con unas sogas gruesas y rústicas que brillaban como el círculo que la había congelado. Ya estaba todo listo. A Lázaro solo le quedaba girar para anunciar el comienzo a los espectadores. ¡Atención todos! Es hora de que se coloquen en sus posiciones. Todos los presentes, tanto los trabajadores que iban y venían entre las terminales, como los que solamente habían ido a ver, se colocaron alrededor de Jessica detrás de la barandilla. Hubo un par de codazos y discusiones. Nadie quería estar muy lejos. Todos querían ver lo que estaba por suceder. Bienvenidos, amigos y aliados. Al fin llegó el día que tanto esperamos. Cuando el dispositivo se active, todo el poder de nuestros cuerpos será extraído. Al hacerlo, será dirigido hacia la Dhampir. Girando hacia ella, le dedicó una amplia sonrisa. Con eso, tu poder crecerá. Mucho más de lo que hayas experimentado jamás. Y luego saldrá disparado hacia el cielo. Eso abrirá el portal que Primo Immortus necesita para poder cruzar y finalmente unirse a nosotros. Así que, no perdamos más tiempo. El sueño que Jessica había tenido estaba a punto de convertirse en realidad. Jessica permanecía completamente inmóvil sobre la cama metálica. Ni siquiera podía tensar los dedos. Lo único que seguía funcionando con normalidad era su mente, y eso hacía todo peor. La energía continuaba entrando en ella sin detenerse. La sentía atravesarle el pecho, los brazos, las piernas, acumulándose cada vez más profundo dentro de su cuerpo. Era demasiado, mucho más de lo que cualquier ser debería soportar. Y mientras escuchaba las palabras de Lázaro, una idea horrible comenzó a crecer en su cabeza. Tal vez no sobreviviría a aquello. Los demás vendrán, me protegerán, detendrán todo esto. Tengo que creer en ellos. Tengo que creer en Diego. Intentó aferrarse a ese pensamiento con todas sus fuerzas. Sus ojos eran lo único que aún podía moverse y comenzó a pasearlos lentamente alrededor entre la multitud. Algunos llevaban túnicas oscuras y símbolos antiguos grabados en ellas. Viajeros. Otros vestían los uniformes militares de las fuerzas vampíricas. Jessica reconoció varios rostros. Macarena, de la base número 13. El Capitán Olivos, de la base número 8. Y más allá estaban todos los miembros del Escuadrón 0011. Pero entonces sus ojos se detuvieron de golpe. Su respiración se cortó. No, tú también no. ¿Cuándo llegó a ti Primo Immortus? Gritó en su mente desesperada. Era Bárbara. Permanecía de pie detrás de la barandilla, observándola en silencio junto al resto. Si incluso Bárbara había terminado involucrada en esto, entonces quizás de verdad no había escapatoria. Justo entonces toda la estructura vibró. Las terminales comenzaron a iluminarse una tras otra. Luces rojas recorrieron los bordes de la plataforma como venas encendiéndose. Los símbolos grabados en el suelo empezaron a brillar intensamente. Uno por uno los vampiros comenzaron a cubrirse de aura de sangre desde los pies hasta el rostro. Todo el cuerpo de Jessica ardía. Esa aura iba hacia ella, atraída como mosca hacia la luz, ingresando en su cuerpo, haciendo que su propia aura de Dhampir, amarilla e intensa, explotara hacia afuera. La luz que emanaba era tan intensa que varias personas entre la multitud tuvieron que cubrirse los ojos.
Mientras tanto, Lázaro observaba la escena con una sonrisa lenta y satisfecha. Ahora es solo cuestión de tiempo. Diego y los demás ya estaban en una nave atravesando el océano a toda velocidad en dirección a la isla. El vehículo vibraba constantemente por el esfuerzo de los motores, empujándose al límite mientras todos compartían el mismo miedo: llegar demasiado tarde. Por lo que escuchamos gracias al dispositivo de Lorenzo, parece que esa instalación debe haber sido construida sobre un punto débil, donde la separación entre los dos planos es más frágil, explicó el número 4, observando varios datos y un mapa en una pantalla holográfica. Por su parte, Lorenzo mantenía la vista fija en Diego, que estaba completamente inmóvil cerca de la ventana frontal. Esto no es tu culpa. No teníamos idea de dónde estaban esos puntos débiles, ni de lo que Lázaro pensaba hacer con Jessica. Diego no respondió. Sus ojos recorrieron lentamente la sala. Santiago estaba allí todavía algo pálido, pero firme después de insistir en participar. Dimitri y Kevin lucían decididos, al menos no intimidados aún. Pero ninguno de ellos sabía el secreto que Diego ocultaba: el pedido especial que le había hecho al número 4. La isla debe tener algún tipo de defensas, murmuró Dimitri. El número 4 asintió lentamente. Seguramente, pero no lo sabremos hasta llegar allí. Supongo que Lázaro usará sus trampas, y parece que además tiene ese poder antiguo, esa magia. La palabra casi le dolió al salir. Él era un hombre de ciencia. Lorenzo negó suavemente con la cabeza. La magia es algo que apenas entendemos, incluso yo. Solo he investigado sobre los símbolos de los portales. Son como un código. Es casi como si estuvieras ejecutando un programa, diciéndole al círculo qué hacer con la energía que se recolecta. Ahí está, dijo Kevin de repente, señalando hacia adelante. La isla apareció al fin en el horizonte. Lorenzo realizó un escaneo rápido. No hay señales de vida, pero el rastreador no puede estar equivocado. Jessica está ahí. Tiene que haber algún tipo de escudo ocultando todo. Yo me ocupo, respondió Diego secamente y activó su sombra. Todos se sobresaltaron para luego sentir una vibración encima de ellos. Ahora Diego estaba sobre la parte superior de la nave. El viento golpeaba violentamente su ropa mientras la nave seguía avanzando a máxima velocidad. Levantó ambas manos hacia el cielo y sus ojos comenzaron a brillar con un rojo intenso. Entonces activó su aura de sangre. Sobre toda la isla, partículas rojas comenzaron a reunirse en el aire. Primero parecían polvo brillante flotando entre las nubes, pero rápidamente empezaron a condensarse formando algo gigantesco. Debajo todos se agolparon contra la ventana frontal de la nave. ¿Eso es una espada de sangre gigante?, preguntó Kevin boquiabierto. Cuando la silueta terminó de tomar forma, tenía un filo enorme e imponente. Suspendida sobre la isla parecía el arma de un dios. Diego bajó las manos y la espada descendió con ellas. Abajo en la plataforma toda la multitud continuaba enfocada en el proceso energético. Nadie notó nada hasta que el aire comenzó a calentarse. Un ardor intenso descendía desde el cielo. Varias personas levantaron la cabeza para ver la espada gigante de sangre que caía directamente sobre ellos. Pero antes de alcanzar la plataforma, la hoja chocó contra algo invisible. Una barrera transparente apareció alrededor de toda la instalación durante apenas un instante. Chispas rojas salieron despedidas en todas direcciones. La plataforma entera se sacudió violentamente. Algunas terminales explotaron. Varios vampiros cayeron al suelo. El caos estalló de inmediato. Algunos continuaban concentrados intentando mantener el flujo de energía, pero otros rompieron completamente la sincronización y miraron aterrados hacia arriba. Y entonces la espada volvió a elevarse solo para caer otra vez. Otro sacudón brutal recorrió toda la instalación. La barrera invisible tembló violentamente. Más explosiones iluminaron el lugar. Y luego una tercera vez. La espada se desvaneció en partículas rojas flotantes,
Pero cuando todo eso se disipó, la plataforma quedó expuesta, visible. Diego pudo contemplarla perfectamente, y aún en la cama metálica en el centro de todo, Jessica pudo ver la nave. Lázaro también levantó la mirada enfurecido. Aún podía sentir el escudo. Aún podía ver sus bordes protegiendo la plataforma, pero debilitado y sin capacidad de camuflarse. Bárbara corrió hacia él desesperada y en ese movimiento atrajo la atención de Jessica, que notó algo. Ella no tenía la marca de Primo Immortus. De hecho, eran muchos los vampiros que no estaban marcados. ¿Acaso estaban participando de eso por voluntad propia? Aún sobre la nave, Diego formó 2 espadas esta vez. Eran tan enormes como la primera. «Desciendan», dijo con calma, y las 2 cayeron al mismo tiempo. El aire mismo explotó. La barrera invisible volvió a revelarse con la presión de los impactos y esta vez el escudo colapsó. La barrera invisible estalló en miles de fragmentos luminosos que se dispersaron en todas direcciones. Una onda expansiva brutal recorrió toda la instalación. Varios vampiros salieron despedidos y cayeron al suelo. Sectores enteros de los bordes de la plataforma se rompieron. La barandilla metálica se dobló violentamente. Lázaro tuvo que sujetarse con fuerza para no caer. Y aún así sonrió. Sus ojos ardían de furia, pero su corazón latía lleno de emoción. «Parece que la estrella del espectáculo finalmente ha llegado», gritó entre el caos que se desataba. Jessica, aún inmóvil, supo en ese instante que solo una persona sería capaz de algo así. Diego estaba allí. De todos modos, el proceso energético continuaba, aunque debilitado. «¿Qué vamos a hacer? Si nos quedamos aquí, esas espadas de sangre nos matarán», gritó Bárbara. «No, Diego no nos matará. No quiere herir a nadie y mucho menos a ella». Como respondiendo a sus palabras, nuevas partículas rojas comenzaron a reunirse sobre la isla una vez más. Las espadas de sangre volvieron a formarse. Ahora eran 3, un poco más pequeñas, pero igual de aterradoras. Cayeron desde el cielo. Los vampiros levantaron la vista aterrados, y entonces las espadas se detuvieron. Quedaron suspendidas justo sobre la plataforma. El filo de cada espada irradiaba una presión monstruosa. La energía roja descendía desde ellas como una tormenta invisible que aplastaba el aire. Nadie intentó defenderse ni lanzó ataques. Todos sabían que sería inútil. «¿Ves qué te dije? No tenemos que preocuparnos por las espadas. Este hombre es demasiado débil. Nunca podrá vencer a Primo Immortus», dijo Lázaro con una sonrisa arrogante. En ese instante, la nave de Lorenzo descendió rápidamente. La compuerta se abrió al tiempo que Diego saltaba desde el techo hacia el suelo. «Lorenzo, número 4, levanten el vuelo y esperen arriba. No bajen hasta que los llame. Será la última línea de defensa». Ambos asintieron de inmediato. «El resto, síganme». Sin más, todos corrieron junto a él hacia la plataforma. Apenas los vampiros los vieron acercarse, reaccionaron desesperadamente. Ahora sí se defendieron, lanzando ataques de sangre de todo tipo. Ráfagas, balas, explosiones. Una lluvia brutal de ataques cayó sobre el grupo. Kevin y Dimitri estaban listos para contraatacar, pero Diego actuó antes que todos. La sombra explotó desde sus pies y se expandió alrededor del grupo como una ola negra gigantesca, generando un nuevo escudo. Todos los ataques impactaron contra ella y desaparecieron como si no fueran nada, absorbidos, incapaces de atravesarla. Pronto el grupo llegó al borde de la plataforma y Diego deshizo la sombra lo suficiente para revelar su figura. Estaba al frente, serio, con la mirada completamente clavada en su enemigo principal. «Lázaro, ha llegado la hora de tu muerte». Lázaro no se dejó intimidar por Diego. Es más, dio un paso adelante. «¿Qué es ese disfraz? Pareces otro. Con tanta energía saliendo de ti. Solo puedes ser tú, Diego Talen». Jessica abrió los ojos ampliamente y al igual que el resto de los vampiros en la plataforma, se preguntó de qué estaba hablando. «¿Sabes qué? Tienes razón.
respondió Diego llevándose la mano al rostro para deshacer su apariencia y revelar la verdadera. Jessica sintió una punzada de vergüenza de inmediato. No fue la única. Los vampiros retrocedieron confundidos, intimidados. La leyenda de Diego Talen permanecía viva en sus mentes. Lázaro perdió la sonrisa en su rostro. ¿Qué tienen? Todos sabían que nos enfrentaríamos a él. ¿Pensaron que nunca aparecería? Recuerden quién está de nuestro lado. Diego Talen será fuerte, pero Primo Immortus es invencible. Dimitri se inclinó hacia Diego. Tenemos que detener el proceso. Siguen enviando energía a Jessica. Lázaro oyó todo. Ya es tarde. En el momento en que vinieron aquí, cayeron en la trampa. Diego se tensó. Algo en esas palabras resonó en su mente. Una amenaza dormida que aún no lograba descifrar. No entendía a qué se refería, pero sentía que era verdad. Un segundo después, Lázaro pisoteó el suelo. Todos los símbolos trazados en la superficie comenzaron a brillar más intensamente que antes. La energía roja, en lugar de ir hacia Jessica, subió al aire y formó un nuevo círculo mágico sobre ellos. De inmediato, Diego lanzó una ráfaga de sangre. Cuando golpeó el círculo mágico, lo atravesó directamente, como si solo fuera aire o una nube sin tener ningún efecto. Y tras un segundo más, todo empeoró. Desde los bordes del círculo en el suelo surgieron enormes paredes de energía translúcidas y pulsantes, que se elevaron violentamente hacia el cielo hasta unirse con el círculo flotante. En apenas segundos, toda la plataforma quedó encerrada dentro de una especie de cilindro gigantesco de energía. Las paredes vibraban como si estuvieran vivas. Los símbolos recorrían toda su superficie, moviéndose sin parar. Y acto seguido, la energía que fluía hacia Jessica se intensificó. Jessica se arqueó violentamente sobre la cama metálica. Un grito ahogado escapó de su garganta mientras cantidades monstruosas de energía atravesaban su cuerpo desde todos lados. Su aura amarilla explotó alrededor de ella como una llamarada descontrolada. ¡Jessica!, gritó Diego. Los ojos de ella se abrieron de golpe. Ahora los dos se habían vuelto amarillos, completamente, sin rastro ya de sus pupilas. La energía comenzó a escapar desde su boca en pequeñas chispas brillantes hasta que abrió los labios. Un rayo colosal salió disparado directamente hacia el cielo. Atravesó el centro del círculo mágico superior y continuó ascendiendo como un pilar infinito de luz. Las nubes comenzaron a girar violentamente alrededor del impacto, deformándose, cambiando de color, volviendo todo el cielo rojo. Todos en la isla sintieron algo de inmediato. Una presión pesada, antinatural en medio del pecho. Muchos vampiros cayeron de rodillas. Otros apenas podían respirar. Algunos incluso comenzaron a sangrar por la nariz o los ojos mientras intentaban mantenerse en pie. Era la apertura de un portal hacia el otro plano. Entre todos los presentes, las únicas dos personas que no se veían afectadas por aquella energía monstruosa eran Lázaro y Diego. ¡Adelante, Diego! ¡Haz algo! Quiero ver qué puedes intentar. Es más, ¡mátame! No cambiará nada. Esos círculos mágicos están destinados a continuar sin importar si yo vivo o muero. Extendió los brazos hacia el cielo rojo completamente eufórico. Lo único que necesitábamos era que vinieras aquí, Diego. Y lo hiciste. Jessica era importante, sí. Pero tú eres fundamental. Tú eres la razón por la que Primo Immortus podrá cruzar a este mundo. Arriba en el cielo, dentro de la nave espacial, el número 4 y Lorenzo observaban el haz de energía amarilla y el cielo rojo. Hablamos de esto. Sabíamos que podía pasar. ¿Estás listo para ocuparte?, preguntó Lorenzo. He estudiado los círculos mágicos del pasado. Entiendo completamente el lenguaje que se está utilizando. Aún tenemos tiempo. Este portal es más bien una grieta. Ciertos seres podrán atravesarlo, pero alguien como Primo Immortus, con su nivel de poder, no. ¿Y qué esperas? ¡Ve, haz lo tuyo! El número 4 se tensó y buscó con la mirada a Diego allá abajo. Lorenzo entendió de inmediato lo que estaba pasando. Le ocultaba algo.
Aún no podemos bajar. Para que yo pueda revertir el círculo mágico, el área debe estar despejada. No arriesgaré mi vida, afirmó el número 4, y Lorenzo estaba seguro de que era una excusa para ganar tiempo. De vuelta en la plataforma, la cantidad de poder que provenía del portal era apabullante. Aplastaba tanto a los vampiros que ni siquiera Santiago, Dimitri y Kevin podían pensar bien. Sabían que debían despejar la plataforma. Era parte principal del plan de rescate, pero aún no podían entrar en acción. Entonces Diego apareció ante ellos. «¡Salven a Jessica! ¿Me oyen? Ustedes tres tienen que salvarla y encargarse de Lázaro. Yo me ocuparé de lo que sea que salga por el portal». De inmediato la sombra lo cubrió. Cuando se desvaneció tenía puesta otra armadura. «Armadura nivel asesino de dioses activada». Sin perder un segundo, Diego pateó el aire. Las botas brillaron bajo sus pies y de inmediato salió disparado hacia arriba, como si una escalera invisible se estuviera formando frente a él a cada paso. En ese momento lo vio. Algo emergía de la oscuridad del portal. Primero fueron unas enormes garras, luego un hocico monstruoso y finalmente, la criatura completa atravesó el umbral. Era similar a un murciélago, pero gigantesco, con alas deformes que parecían cubrir el cielo entero. Su cabeza era la de un león cubierta de colmillos irregulares y ojos rojos que brillaban con ferocidad. Los guantes de Diego comenzaron a irradiar una intensa luz roja. Puño bosque de sangre activado. Con un golpe hacia adelante liberó una gigantesca ola de aura. La criatura giró su cuerpo desesperadamente para esquivar el ataque, pero ya era demasiado tarde. Impactó de lleno en el centro de su pecho, haciéndola explotar al instante. La bestia ni siquiera llegó a gritar. Su cuerpo se convirtió en partículas oscuras que se dispersaron en el aire. Pero aquello no era normal. Esa desintegración era exactamente igual a la de un vampiro expuesto demasiado tiempo bajo la luz del sol. Sangre de demonio de nivel regular absorbida. Tu aura de sangre ya ha evolucionado. No se obtendrán capacidades extra. Diego se concentró en uno de los datos que le dio el sistema. Demonios. Así que eso eran. Y tenían niveles. Sus ojos se endurecieron mientras seguía ascendiendo hacia el portal. Ahora de allí no salía una sola criatura, sino varias. Una flota entera de demonios murciélago emergía. Sus enormes alas batían con fuerza, produciendo un estruendo ensordecedor que hacía vibrar el aire. El primero de ellos atacó a Diego de inmediato. La criatura abrió sus enormes fauces y se lanzó directo hacia su cabeza, pero Diego giró el cuerpo en el aire y esquivó la mordida por centímetros. Aprovechando el movimiento, echó una pierna hacia atrás y lanzó una brutal patada. El impacto dio de lleno en el cuello de la bestia. Los huesos explotaron al instante y el demonio salió despedido como un proyectil cayendo hacia el mar a toda velocidad. Pero otro apareció frente a él con la boca completamente abierta. Solo encontró el puño de Diego. Todos los dientes de la criatura estallaron. Su cabeza se comprimió contra el resto de su cuerpo antes de salir disparada hacia la distancia. El resto de la horda no fue hacia él. Se dispersaron, separándose en distintas direcciones. Diego entendió que no podía ir tras cada una. Tenía que eliminarlas a todas de un solo golpe. Puños de sangre activados. Modo bombardeo. Los guantes de Diego brillaron con una intensidad salvaje. Energía roja comenzó a envolver sus brazos y de pronto otros 4 puños espectrales surgieron alrededor de los originales. Ahora tenía 6 en total, todos cargados con poder sangriento. Lanzó todo hacia adelante y un bombardeo de balas de sangre empezó a producirse. Los proyectiles atravesaban el cielo como meteoros rojos, impactando a una criatura tras otra. Los demonios explotaban en el acto antes siquiera de poder alejarse del portal. Era como una tormenta de destrucción cubriendo el firmamento. Pero Diego no sonrió ni se relajó. Su mirada seguía fija en el portal. Sabía perfectamente que aquello era solo el comienzo. Cuanto más tiempo permaneciera abierto, más peligrosas serían las criaturas que lo cruzarían. El gigantesco haz amarillo que atravesaba el cielo comenzó a perder intensidad. Poco a poco empezó a achicarse, a debilitarse lentamente. No desaparecía, pero ya no se veía tan estable ni tan monstruoso como antes.
Eso se debía a algo simple. La mayoría de los vampiros habían dejado de enviar su energía hacia Jessica. Ahora giraban para mirar a Santiago, Dimitri y Kevin. Y gracias a eso la presión insoportable que aplastaba sus cuerpos disminuyó un poco. Lo suficiente para poder actuar, para obedecer la orden de Diego. Dimitri fue el primero en reaccionar. Tambaleándose, dio un paso adelante y luego se lanzó hacia Kevin. ¡El piso! ¡Necesitamos una barrera! Kevin asintió de inmediato. Los dos se acuclillaron y apoyaron las palmas contra la superficie de la plataforma. Sus auras de sangre explotaron alrededor de sus cuerpos como llamaradas oscuras. La energía roja descendió y luego ascendió creando una inmensa pared carmesí. Y apareció justo a tiempo. Las primeras ráfagas disparadas por los vampiros impactaron de lleno contra la barrera apenas terminó de elevarse. El muro entero tembló brutalmente. Grietas rojizas recorrieron parte de la superficie, pero la pared siguió creciendo hasta estabilizarse por completo. En el pasado estos vampiros habrían temblado de miedo al vernos, y ahora simplemente nos están atacando, se quejó Dimitri con amargura. Concéntrate. Si nos quedamos sosteniendo esta barrera, nuestro poder se drenará rápidamente, y todavía tenemos que encontrar la forma de llegar a Jessica, le respondió Kevin. Pero entonces Santiago se acercó a ellos. Sus ojos estaban llenos de determinación mientras desenvainaba su enorme espada. Yo puedo encargarme de los vampiros, así ustedes dos van hacia Lázaro. Ya había perdido una vez contra él. Sabía perfectamente que no podía derrotarlo solo, pero dos originales juntos quizás sí tendrían una oportunidad. Suena bien. Ábrenos camino, dijo Dimitri y Santiago saltó hacia el borde de la barrera para pasar al otro lado. Al mismo tiempo movió una mano y creó una cuerda de sangre que se aferró al borde de su espada, como si fuera una estela, o más bien como un látigo. Debajo de él, Kevin y Dimitri cruzaron una mirada. ¡Ahora!, gritó Kevin y los dos movieron las manos. La gigantesca barrera carmesí se deformó de golpe, convirtiéndose en una enorme ola de sangre que avanzó a toda velocidad. La marea roja pasó por debajo de Santiago mientras aún seguía en el aire y arrasó directamente con la primera línea de vampiros atacantes. Entonces Santiago aterrizó. La plataforma se agrietó bajo sus pies y sin perder un segundo, él blandió la espada. La hoja impactó directamente contra el grupo de atacantes frente a él. Algunos fueron partidos en dos. Otros salieron despedidos por el aire producto de la onda expansiva de energía. Y eso que Santiago no había usado el filo, sino el otro lado de la espada. A pesar de todo, a pesar del caos, del peligro, de la destrucción, mantenía en mente los deseos de Diego. Que la menor cantidad posible de vampiros resultara herida. En apenas segundos, había abierto un camino directo hacia el centro de la plataforma. Dimitri y Kevin la aprovecharon y salieron corriendo hacia adelante. Lázaro estaba junto a la barandilla con Jessica detrás de él. Sonrió como siempre, como cada vez que estaba por pelear. Al fin, los estaba esperando, dijo y activó su transformación celestial. Todo el poder otorgado por Primo Immortus explotó alrededor de su cuerpo. Alto en el cielo, los 6 brazos de Diego se movían a velocidades absurdas. El bombardeo no se detenía ni un segundo. Ahora estaban tan cerca del portal que los demonios ni siquiera lograban salir completamente. Apenas sus figuras comenzaban a vislumbrarse entre la oscuridad de la grieta. Una bala de sangre los atravesaba y hacía que se desintegraran al instante. Mientras tanto, dentro de la nave espacial, Lorenzo comenzaba a frustrarse. No podemos simplemente quedarnos aquí viendo a los demás pelear. Tenemos que ponernos a trabajar. Existe la posibilidad de que aún puedan hacernos daño, le respondió el número 4. ¿Qué te pasó? Eras parte de los puros y llegaste a ser el número 4. ¿Acaso eso no requería coraje? No soy un cobarde. Simplemente no están dando las condiciones. Y tú estarías de acuerdo conmigo, lo verías tan claro como yo si no se tratara de un viejo amigo tuyo. Lorenzo dio un paso hacia él. ¿Qué me estás escondiendo? Hubo un segundo de silencio. Una duda demasiado larga antes de que el número 4 respondiera. Nada, te lo juro. Entonces vamos. Aunque seas un investigador, tienes fuerza. Tú y yo somos lo suficientemente poderosos como para defendernos allá abajo, para ayudar.
Fue en ese momento que ambos se descolocaron, porque el bombardeo de Diego se detuvo. Mirando hacia el frente vieron que él seguía suspendido en el aire, completamente quieto, y que algo enorme comenzaba a emerger desde el otro lado. Primero fue una sombra gigantesca, después dedos. Una enorme mano azul estaba empezando a cruzar lentamente el portal. Sus uñas eran largas, afiladas, monstruosas, y cada dedo era más grande que un edificio entero. Lo que sea que fuera esa criatura, era descomunal. Más grande que Cairón, más grande incluso que el dragón. Lorenzo quedó boquiabierto, pero entonces el número 4 habló de repente. Abajo ya está lo suficientemente despejado. Santiago se ocupó de eso, vamos. Por alguna razón había cambiado de opinión inmediatamente. Mientras tanto, Diego seguía observando aquella mano monstruosa. Era completamente diferente a los demonios que había estado eliminando. Necesitaba cambiar de estrategia. Reunió energía en uno de sus puños y disparó un cañón de sangre. El impacto sacudió la enorme mano azul y logró empujarla hacia atrás ligeramente. Sangre de demonio de nivel superior absorbida. Nueva capacidad desbloqueada. Ahora tienes acceso a la clasificación de los demonios. Nivel 1, demonio. Nivel 2, demonio menor. Nivel 3, demonio mayor. Nivel 4, general demonio. La lista continuará actualizándose a medida que el sistema obtenga más acceso a diferentes tipos de sangre. Los ojos de Diego se endurecieron. Usó una de sus capacidades más antiguas. Examinar. Demonio mayor. Así que esa cosa no era lo peor. No era el oponente máximo. Pero estaba bastante arriba en la lista. Diego sintió que iba a necesitar un arma más grande. Los 4 brazos espectrales desaparecieron y toda el aura de sangre comenzó a reformarse. Las corrientes carmesí giraron sobre sí mismas cada vez más rápido, condensándose hasta que el aire alrededor empezó a deformarse por la presión. De repente, el enorme torrente sangriento se alargó hacia adelante y tomó la apariencia de una gigantesca lanza. Era descomunal, más larga que varios edificios juntos y tan gruesa que parecía ser perfecta para atravesar monstruos colosales. La superficie de la lanza no era estable. Pulsaba constantemente como si estuviera viva mientras capas de aura roja recorrían toda la estructura en espirales brillantes. Y la punta, por su parte, irradiaba una presión monstruosa. Pequeñas partículas rojas comenzaron a desprenderse de ella. Diego se aferró a la lanza con ambos guantes, pensando cómo todas las capacidades disponibles podían mezclarse con ella. Tenía la sangre de hada, el chi, el puño de Dhampir, recursos, golpes, poderes que había acumulado a lo largo de todas sus batallas. Tal vez había llegado el momento de probarlas. Así que tomó una decisión y apretó los dientes. ¡Vuelve al lugar de donde viniste! Y arrojó la lanza. El arma atravesó el cielo como un meteorito y golpeó directamente el centro de la palma del demonio. Un enorme agujero se abrió instantáneamente en la mano azul. La lanza continuó avanzando, atravesando la palma y perforando parte del antebrazo, mientras ondas de energía recorrían toda la extremidad monstruosa. Al observar más de cerca, Diego notó algo. Los dedos de la criatura comenzaban a adquirir un tono ligeramente diferente. Había añadido el efecto de sangre de hada a la lanza. Si los demonios eran creaciones de Primo Immortus, entonces deberían verse afectados por esa energía igual que los vampiros. O al menos, eso esperaba. Pero entonces ocurrió algo distinto. La gigantesca mano comenzó a romperse en pequeñas partículas oscuras, como todos los demonios. Diego no llegó a ver el efecto de la sangre de hada. De todos modos, sonrió. Estoy seguro de que vendrán más demonios a través de este portal. Y sería bueno probar qué tan efectivos son todas las diferentes capacidades que puedo añadir a la lanza. Estaba decidido a convertir aquella batalla en una demostración absoluta de poder. En medio de la plataforma, Santiago estaba usando su fuerza lo mejor que podía. Balanceaba su gran espada derribando a los vampiros, pero tenía cuidado de usar siempre el lado plano del arma. Ya se había ocupado de muchos de ellos, pero los primeros se estaban recuperando y volvían al ataque.
Su foco estaba en mantener un camino despejado hacia el centro donde estaba Diego para que los refuerzos pudieran llegar. Vio entonces que varias ráfagas de sangre iban hacia él. Saltó hacia atrás y estando en el aire cortó cada ataque con su espada. Cuando aterrizó de nuevo en el suelo, miró hacia adelante y vio que el panorama se estaba complicando. Los vampiros estaban cubriéndose entre ellos. Cada vez que terminaba de derribar a uno, un grupo se acercaba a sanarlo con su sangre. Todo sería más fácil si diera rienda suelta a su poder y simplemente matara a todos. Pero ese no era el plan. Diego lo había dejado muy en claro. Uno de los vampiros se acercó rápidamente, más rápido de lo que esperaba. De todos modos, Santiago reaccionó a tiempo, agarrando su mano y torciéndola en su espalda, rompiéndole todos los huesos del brazo. Luego activó su habilidad y lo ató con unas cuerdas de sangre. Eso podría funcionar. Solo tenía que herirlos hasta el punto en que ya no pudieran pelear y luego los ataría. Levantando al vampiro en el aire, lo arrojó a un costado para luego repetir el proceso con cada enemigo que se le acercara. Un balanceo de su espada, un puñetazo, una patada y luego las cuerdas. Logró dejar fuera de combate a unos 20 vampiros, hasta que de repente fue hacia él un ataque de aura de sangre. Golpeó la espada y, si bien deshizo el ataque, lanzó a Santiago hacia atrás. Él se sorprendió, no solo por la fuerza, sino por la persona que la había liberado, Bárbara. Ella avanzaba hacia él con paso seguro y sin marca en la frente. Tenía puesto un equipo de bestia en las manos, una especie de garras que brillaban con un rojo intenso. Esa arma tenía que ser al menos de nivel demonio. «No eres una marcada, Bárbara. ¿Qué demonios estás haciendo?», gritó Santiago. «Tengo mis razones. Jessica es parte de tu base. Eres su líder. ¿Cómo pudiste traicionarla de esta manera?». Bárbara detuvo su andar. «Una vida a cambio de traer de vuelta a los seres queridos que perdí». Y sin más, se lanzó hacia adelante con ambas garras extendidas, creando llamas de sangre. Finalmente movió las manos, liberando esas llamaradas en forma de espiral. Santiago levantó su espada y las bloqueó, pero sintió un dolor punzante en su lado derecho, al tiempo que percibió un ardor dentro de su cuerpo. «Todos hemos perdido gente, y no por eso nos aliamos con Primo Immortus. No por eso nos volvemos contra las fuerzas vampíricas. Yo perdí a mi madre. ¿Crees que no quiero traerla de vuelta?». Cargando hacia adelante, Santiago balanceó su espada. En medio de su ataque pudo ver a varios de los otros vampiros acercarse a él por el costado. Tuvo que ajustarse rápidamente, agachándose para evitar los golpes. Con una mano lanzó un puñetazo hacia uno, enviándolo por los aires, y rápidamente se giró y golpeó al otro en la cabeza. Al hacerlo, su cabeza se estrelló contra el suelo y el vampiro dejó de moverse. Estaba muerto. Eso era lo que había estado tratando de evitar desde el inicio. Pero se trataba de una situación desesperada. ¿Qué más podía hacer? Tenía que neutralizar a Bárbara. Pero entonces notó que ella ya no estaba adelante. Girando la cabeza bruscamente, miró a su alrededor. Había multitudes de vampiros yendo hacia él, y muchos más reunidos en diferentes costados, unos sanándose entre sí, otros simplemente mirando, esperando una oportunidad, pero no había señal de ella. No muy lejos de la plataforma, en una zona de jungla espesa, la nave de Lorenzo aterrizó. Él salió de ella a toda velocidad, seguido del número 4. «No corras, Lorenzo. Tenemos que avanzar lentamente con cuidado para que nadie nos vea». Lorenzo lo miró frustrado. El número 4 sacó un dispositivo alargado y cilíndrico, muy parecido a un bolígrafo. Su punta brillaba en rojo. Girando el objeto, concentró sus ojos en el símbolo que estaba grabado en su costado. «Todo lo que tengo que hacer es alterar los símbolos del portal lo suficiente para que se colapse. Pero tengo que tener cuidado. Si lo hago mal, podría tener el efecto contrario, potenciarlo». Pronto avanzaban por la jungla con pasos ligeros que trataban de no hacer ruido. El sonido de la batalla se oía cada vez más cerca, y el brillo amarillo del portal empezaba a surtir efecto. Ambos sintieron ese peso en el medio del pecho, ese dolor de cabeza que dificultaba pensar con claridad. «¿Sabes? Tengo una mente vasta y poseo todo el conocimiento de Richard Eno,
pero nunca he sido capaz de entender esos símbolos. Me sorprende que tú puedas hacerlo, dijo Lorenzo. Eso es porque tu mente es demasiado directa. Para ti las cosas necesitan tener sentido en tu cabeza. Tienes que entender la razón detrás de cada acción, pero con esto, a veces no hay necesidad. Recuerda, esto es magia, no ciencia. Justo entonces el número 4 se detuvo y empezó a usar el aparato para dibujar un símbolo en la tierra. Lo hacía con extremo cuidado, cada movimiento parsimonioso. El sonido de alguien corriendo hacia ellos alarmó a Lorenzo, que levantó el brazo y activó su habilidad para convertirlo en un blaster. Un vampiro apareció entre la vegetación que pareció sorprenderse al encontrarlos, y sus ojos se abrieron aún más cuando vio el símbolo en la tierra. Lorenzo no esperó más y disparó. Pues mi ciencia nos está salvando la vida ahora mismo, dijo Lorenzo caminando en círculos lentamente, tratando de establecer un perímetro y ver si había otras amenazas cerca. El número 4 jamás levantó la vista de su trabajo. Pasaron apenas unos segundos cuando se oyeron ruidos de algunas más acercándose. Lorenzo giró y disparó de nuevo. De entre la copa de un árbol apareció Bárbara, sus garras extendidas ardiendo con aura de sangre. Y simplemente movió la derecha para golpear el rayo de Lorenzo, haciendo que se deshiciera en el aire. Luego, moviendo la izquierda, arrojó una espiral de fuego, como antes con Santiago. Lorenzo puso su brazo delante de su cuerpo y activó un cambio dándole forma de escudo. Cuando la llama impactó, el fuego se dispersó hacia arriba, pero al mismo tiempo lo empujaba hacia atrás. El número 4 se preocupó por primera vez. Esa mujer parecía ser peligrosa de verdad, incluso para Lorenzo. Interrumpiendo su tarea, se puso de pie y sacó su arma. Era un viejo invento de los puros, una pistola de chi. Al usarse tomaba la energía de la persona y la disparaba directamente hacia adelante. El primer intento no sirvió de nada. Ella simplemente lo esquivó. El número 4 intentó afinar la puntería, pero ella se movía a gran velocidad. Por suerte, un nuevo ataque surgió desde atrás de la mujer sorprendiéndola. Cuerdas de sangre. Fueron directo hacia las manos de ella y se enrollaron en sus muñecas. Otras fueron hacia sus piernas. La derecha logró zafarse sacudiéndose con violencia, pero la izquierda fue atada también. Las cuerdas tiraron hacia atrás y con eso Bárbara cayó al suelo. Entonces Santiago apareció agitado con un salto desde la copa de un árbol. Se acercó a ella que forcejeaba como podía desesperada. Lanzó una nueva cuerda a su pierna derecha y así por fin la inmovilizó. No hay forma en que puedas romper mis cuerdas, así que lo mejor que puedes hacer es dejar de intentarlo. Solo te lastimarás. Ella, por supuesto, no le hizo ningún caso. Se movía. Su respiración estaba agitada y su rostro se volvía más y más rojo. Santiago se arrodilló para mirarla a los ojos. No quiero matarte, Bárbara. Por favor. Eres una líder valiosa. ¿Vas a dejar de pelear? Jamás. Yo elegí un bando. ¿Qué tienes para ofrecerme? ¿Traicionar a Lázaro para ir presa en una cárcel de las fuerzas vampíricas? Jamás. Me liberaré de estas cuerdas, Santiago, y seguiré luchando hasta vencerte, hasta matarte. Varios vampiros aparecieron entre la jungla buscando ayudarla, pero Lorenzo y el número 4 se ocuparon de ellos con ataques básicos pero certeros. No eran enemigos a su altura. Santiago sintió una pena enorme instalarse en su pecho. Ella no le estaba dejando otra opción. Temía tanto que dijeras algo así. Levantó el brazo que sostenía la espada, y la mano de la empuñadura creció de tamaño. Bárbara se desesperó acumulando su aura de sangre en sus garras. Un bulto rojo e intenso se formaba debajo de las cuerdas. Lo siento, Bárbara. Lo siento de verdad. Con un movimiento certero, Santiago bajó la espada, y la hoja chocó contra el aura de ella desintegrándola sin esfuerzo. Luego siguió de largo para impactar en su pecho. Santiago solo pudo permanecer en silencio por un segundo. Eso fue todo lo que pudo concederle en medio de aquel campo de batalla. Bárbara había muerto. Ustedes dos, sigan con el símbolo. Cierren el portal. No quiero matar a nadie más de mi propia especie, exclamó lanzándose hacia adelante de regreso a la plataforma
llevándose consigo a los vampiros atacantes. Lázaro y el número 4 se miraron y, tras su propio segundo de silencio, regresaron a lo suyo. Alto en el aire, cerca del portal donde la energía se volvía tan cegadora que apenas podía verse algo, Diego se mantenía alerta. No sabía si su lanza había derrotado por completo al demonio mayor, pero al menos no se lo veía asomándose otra vez. En su lugar, más criaturas similares a murciélagos salieron volando, y entre ellas, Diego divisó otras más. Sus alas eran aún más grandes, pero sus cuerpos eran más pequeños. Se movían más rápido también. Extendiendo sus puños, Diego formó un bosque de sangre y lo lanzó. Era tan rápido como las balas de sangre, así que llegaron a impactar en sus víctimas, matándolos al instante, aunque ese no era su único objetivo. Sangre de demonio menor absorbida. Usando sus botas, Diego activó sus clones de nube, y tras una explosión roja, 2 Diegos más aparecieron. Mientras el Diego original continuaba balanceando sus brazos, disparando aquel bosque interminable de sangre que barría el campo de batalla, los otros 2 utilizaban el control absoluto de sangre para materializar armas a una velocidad casi imposible de seguir. Espadas, cientos de ellas, miles tal vez. No perdían tiempo organizándolas en formación. Apenas aparecían, ya estaban siendo lanzadas hacia adelante con precisión letal, atravesando a las criaturas que salían del portal sin darles oportunidad de reaccionar. La cantidad de sangre condensada era tan grande que las armas no se disipaban inmediatamente después de impactar. Muchas permanecían activas el tiempo suficiente como para seguir cortando a través de nuevas oleadas de demonios, abriéndose paso entre los enemigos mientras el flujo de combate no se detenía ni un segundo. Cambiando entre sus capacidades y poderes, Diego podría mantener a raya a cualquier cosa que emergiera del portal, al menos por ahora. Y con algo de suerte, los de abajo tendrían el tiempo suficiente para cerrarlo. Ahora solo quedaba esperar una señal del número 4. En el centro de la plataforma, Jessica continuaba atada a la cama metálica, atravesada por la energía que luego salía disparada hacia arriba sin piedad. Lázaro ya había terminado su transformación. Otra vez una especie de esqueleto lo cubría mientras sus brazos se habían convertido en esos 100 pies con colmillos. Dimitri y Kevin se quedaron congelados en sus lugares. Estaban preparados para luchar contra vampiros poderosos, pero eso ya no era un vampiro. Lázaro fue el primero en atacar. Estiró los brazos hacia adelante, cada uno yendo directo a un enemigo. Dimitri avanzó también, saltando en el aire para hacer un círculo con el cuerpo, esperando que eso alcanzara para esquivarlo. «¡Eres una cosa realmente espantosa!», le espetó al tiempo que balanceaba su brazo para lanzar una gran ráfaga de sangre. Así como él había esquivado el brazo de 100 pies, el brazo también se movía para evitar el golpe. ¡Cuánta valentía sin sentido, Dimitri! Confías demasiado en tu suerte. ¿No estás ni un poco preocupado por tu amigo?, respondió Lázaro sonriendo. Cuando Dimitri aterrizó en el suelo, pudo ver que Kevin estaba inmóvil, con un círculo brillante debajo de sus pies. Estaba completamente inmovilizado. Lázaro había llenado el lugar de trampas. ¿Cuánto tardaría Dimitri en pisar una también? Sin pensarlo demasiado, extendió ambas manos hacia adelante. El aura de sangre formó un enorme cañón. El proyectil impactó de lleno contra uno de los brazos gigantes que descendían para rematar a Kevin. La explosión roja iluminó todo alrededor y el brazo perdió completamente el control, desviándose violentamente hacia un costado, mientras fragmentos de aura de sangre salían despedidos por el aire. Lázaro giró entonces hacia Dimitri y lanzó ambos brazos hacia él. Pero Dimitri no retrocedió, ni siquiera intentó destruirlos. Avanzó directamente hacia adelante. ¡Idiota! Realmente no tienes idea de cuánto poder tengo. ¡Cuánto poder me ha dado Primo Immortus!, gritó Lázaro haciendo que sus brazos giraran a gran velocidad. ¿Olvidaste quién soy? No es que confíe demasiado en mi suerte. Es que jamás me ha decepcionado, respondió Dimitri, y justo entonces una figura salió disparada desde un costado. Kevin. Aún se sentía debilitado por la trampa. Sus músculos ardían. Su respiración era pesada y una sensación extraña seguía recorriéndole el cuerpo, pero el efecto inmovilizante no había durado demasiado en él.
«Recuerda que somos 2 contra ti», gritó al tiempo que extendió la mano y lanzó un ataque de sangre directo contra los brazos de Lázaro. La ráfaga explotó al impactar, liberando una onda de choque tan fuerte que una enorme nube de humo y polvo se elevó hacia el cielo, cubriendo casi toda el área de combate. Dimitri tosió y dio varios pasos hacia atrás, parcialmente cegado. El polvo giraba por todas partes. Las sombras apenas podían distinguirse. Entonces, entre el humo rojo y gris, comenzó a aparecer una silueta. Dimitri abrió los ojos sorprendido. Kevin había atravesado la explosión y estaba sujetando a Lázaro del cuello. Con la otra mano completamente cubierta de aura de sangre concentrada, comenzó a golpearlo una y otra vez en la cabeza. Cada impacto hacía estallar sangre y energía por el otro lado del cráneo de Lázaro. Las ondas rojas atravesaban el aire mientras el cuerpo del vampiro se sacudía violentamente con cada puñetazo. Sin embargo, la extraña máscara con forma de cráneo que cubría su rostro parecía increíblemente resistente. Apenas se agrietaba. Y entonces Lázaro giró lentamente la cabeza. Sus ojos se clavaron directamente en Dimitri. Tu suerte ha logrado ayudarte a sobrevivir. Veamos si te ayuda a sobrevivir a esto. Abrió la boca de golpe. Una espesa nube de humo verde salió disparada. Era el mismo veneno utilizado en las trampas, pero muchísimo más concentrado. La nube lo envolvió por completo, y Dimitri sintió un dolor paralizante inmediatamente. Era como si centenares de agujas ardientes se clavaran dentro de sus ojos. El ardor era tan intenso que perdió completamente el enfoque. Cerró los ojos por puro instinto mientras su cabeza comenzaba a dar vueltas. Fue entonces que uno de los brazos gigantes de Lázaro descendió desde arriba. Golpeó a Dimitri directamente en la espalda y lo estrelló brutalmente contra el suelo. Todavía con los ojos cerrados y sintiendo aquel fuego insoportable quemándole la vista, Dimitri balanceó el brazo hacia arriba y liberó una enorme cantidad de aura de sangre. La explosión golpeó el brazo que descendía para rematarlo, y así logró desviarlo en el último segundo. ¡Malditos sean tú y tu suerte! ¿Cómo puedes seguir golpeándome cuando ni siquiera puedes ver? Kevin, por su parte, aprovechó el momento y cambió de estrategia. Con los nudillos cubiertos completamente de aura de sangre comprimida, dio un golpe en su estómago. El impacto detonó en el centro del cuerpo de Lázaro. Una explosión deformó el aire alrededor de ambos y empujó al vampiro varios metros hacia atrás, haciendo que sus pies se deslizaran violentamente sobre el suelo. Pero Kevin también pagó el precio. Se había destrozado la mano. Había combinado un puñetazo directo con su sangre explosiva, sin importarle el daño que eso le causaría a su propio cuerpo. Lázaro recuperó la postura lentamente enderezándose mientras la sonrisa volvía a dibujarse en su rostro. La herida en su estómago aún estaba abierta, pero sanaba a una velocidad vertiginosa, similar a la regeneración de un vampiro que hubiera consumido sangre Dalki. Kevin, siempre dijeron que eras el original más fuerte. Ahora entiendo por qué. Pero haces muy mal en subestimar mi poder. ¿Sabías que puedo crear una trampa con cualquier parte de mi cuerpo? No necesariamente tiene que salir de mis manos. Kevin permaneció tenso sin responder. Sus ojos estaban fijos en Lázaro, buscando cualquier señal de movimiento, cualquier intento de contraataque. No solo eso. La trampa que puedo crear ahora, gracias al poder que me otorgó Primo Immortus, es mucho mayor de lo que puedes imaginar. En el instante en que terminó de hablar, ya era demasiado tarde. Un gran círculo blanco comenzó a iluminarse bajo los pies de Kevin, expandiéndose rápidamente por el suelo como una red viva de energía. En segundos cubrió también la posición de Dimitri, atrapando a ambos dentro del mismo patrón brillante. El resplandor aumentó en intensidad hasta volverse casi cegador. Luego el aire se volvió pesado, y sus cuerpos dejaron de responder. Lázaro extendió ambos brazos con calma. Los colmillos afilados brillaban con el mismo tono enfermizo del veneno verde. Y enseguida, se clavaron en los estómagos de Kevin y Dimitri. El líquido verde, espeso y burbujeante comenzó a ser inyectado directamente en sus cuerpos. Ambos estaban completamente paralizados, incapaces de hacer otra cosa más que observar. Las posibilidades de ganar el combate contra Lázaro
acababan de disminuir significativamente.